Muy buenas tardes, cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta ocasión. Agradecemos en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo por permitirme estar con vida en este momento. Le agradezco a mi Señor también que me da la fortaleza física para estar. Gracias a Él hoy pude levantarme sin tanto problema. Como la mayoría de ustedes sabe, debido a mis problemas de salud, batallo mucho para en algunos días estoy muy bien, otros días estoy mal y en otros días estoy peor. Pero hoy gracias al Señor me permitió despertar con un poquito más de fuerza física y estar en este momento para poder compartir de su palabra. Agradezco al Señor también que nos ha suplido necesidades, nos ha guardado en medio de tanta situación tan difícil por el coronavirus que ha estado afectando en muchas ciudades. Agradezco al Señor que nos ha cuidado en los viajes que hemos hecho hacia el hospital. Le agradezco a mi Señor también por mi esposa que le ha dado la fortaleza en medio de tanta situación también difícil, de trabajo, de tener que atenderme, de la alimentación que prepara, los cuidados, todo eso. Agradezco a Dios por todas estas cosas. Y pues más que nada agradezco lo bueno que ha sido en su misericordia al venirnos a salvar a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en esta tarde quiero compartir el tema que hace una semana pues lo compartí, pero desafortunadamente no se vio. Desafortunadamente por varias circunstancias no pudo ser transmitido. Estaba yo en la idea de que sí se estaba transmitiendo, pero ya al terminar pues me di cuenta que no fue posible. Y la verdad sí me sentí un poquito frustrado, un poquito pues triste por esta situación, pero dije no, como quiera, esto tenemos que seguirlo predicando, tenemos que seguirlo mencionando. Quiero invitarles por favor a abrir su Biblia en este momento en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 24 y en el versículo, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Lucas capítulo 24, versículo 1 hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios en esta tarde. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ya hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Bien, hermanos, hoy en esta mañana quiero compartir el tema, la noticia más importante de la historia. La noticia más importante de la historia. Una noticia es un relato oral o escrito sobre un hecho actual o de interés público, el cual es difundido a través de diversos medios de comunicación. Puede ser a través de la prensa, la radio, la televisión, ya en nuestros tiempos a través del internet, entre otros.
Hoy quiero hablarles de la noticia, del relato más importante de toda la historia. Y hermanos, el relato más importante de toda la historia, y que muchas veces los cristianos lo tomamos de una forma muy superficial o muy a la ligera, es el relato que acabamos de ver. La noticia más importante es la que los ángeles, estos seres con vestiduras resplandecientes, les dijeron a estas mujeres. Una pregunta retórica, una pregunta que no requiere respuesta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y una respuesta interesante: no está aquí, sino que ha resucitado. Hermanos, amigos, la noticia más importante de toda la historia es que el Señor Jesús no está muerto. La noticia más importante de toda la historia es que el Señor Jesús ha resucitado. Y posiblemente pueda decir, hermano, es que eso fue la semana pasada, el domingo pasado fue el domingo de resurrección. Hermanos, hay una cosa interesante. La Biblia dice que el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿O cuál es nuestro primer día de la semana? El domingo. ¿No es así? ¿Cada y cuándo o con qué frecuencia nos reunimos en nuestra iglesia? Si no es que los domingos. Entonces, cada primer día de la semana, se celebra esta noticia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es la noticia más importante de toda la historia. A nosotros se nos ha enseñado, o también vemos de una manera muy superficial los cristianos, acerca de la crucifixión. Vemos acerca de la Semana Santa de una manera muy superficial. Sí, la Semana Santa cada año, y vacaciones, y fiestas, y celebración, y cosas por el estilo. Pero en realidad no valoramos lo que el Señor Jesús hizo en aquella ocasión hace más de 2000 años. Para tener una idea acerca de por qué es la historia, o esta es la noticia más importante de la historia, tendríamos que retroceder 3 días antes, unos 3 días antes, un día 14 del mes de Nisan o del mes de Aviv, lo que se conocía en aquel tiempo como el día de la Pascua. El Señor Jesús, de una manera cruel, algunos dicen de la manera más cruel, fue crucificado, fue muerto. Dice la Biblia que cuando llegaron, en Lucas capítulo 23, versículo 33, dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Para nosotros los cristianos tomamos muy superficialmente el asunto de la crucifixión. La Biblia nos enseña, hermanos, que sí, ciertamente al Señor lo crucificaron. Pero la historia también nos dice que el Señor Jesús no fue la única persona crucificada. La historia nos dice que fueron miles, quizás millones de personas que fueron crucificadas. Se dice que la crucifixión la adoptaron los romanos como una forma de matar a la gente que se le oponía, una forma de ejecutar, una forma de matar. Se dice que es la muerte más dolorosa y más cruel jamás experimentada por el ser humano. Hace algunos años salió una película llamada La Pasión de Jesús o La Pasión de Cristo, donde un señor muy famoso de los Estados Unidos, Mel Gibson hizo esta película. Y algunos la catalogaron de una película sumamente cruenta, violenta y muy sanguinaria. Pero déjeme decirle, hermano y amigo, que esa película, ciertamente en lo personal, es una de las películas más reales, quizás, acerca de la muerte de Cristo, más cercana. Pero esa película realmente se quedó corta en cuanto a lo que el Señor Jesús realmente sufrió en la crucifixión. En la crucifixión era una muerte tan dolorosa
en la cual el Señor fue latigado de tal manera que es muy probable que las costillas se le alcanzaban a ver. Es muy probable que hasta las entrañas se le alcanzaban a ver. El historiador Flavio Josefo dice que millones de personas fueron crucificadas cuando Jerusalén fue tomada en el año 70. Algunos dicen que de tantos latigazos que se le daban a las personas, morían en ese momento de los latigazos. Al Señor lo latigaron, lo escupieron, lo bofetearon, le pusieron una capa en su espalda de tal manera que de tanta sangre hasta la capa se le pegó, quedó adherida a su cuerpo. Y cuando lo llevaban a la crucifixión le arrancaron la capa, le arrancaron las costras que ya se le habían formado. Toda una noche el Señor no durmió. Y luego, cuando lo llegaron al lugar de la calavera, le atravesaron sus manos, sus muñecas. Hace algunas semanas, cuando todavía nos podíamos reunir, íbamos a la reunión, a los cultos, o como usted guste llamarle, cuando queríamos, cuando sentíamos ganas, cuando amanecíamos de buenas. No íbamos con el denuedo, con el deseo de glorificarle. Hermanos, estamos viviendo un cristianismo tan tibio, tan triste, en donde vamos por costumbre a la iglesia, a las reuniones, a la asamblea, como usted guste llamarle también, por mera tradición. A veces decimos, la familia fulana, es muy fiel. Yo le pregunto, ¿fiel a qué? ¿Por qué es fiel? ¿Por qué? ¿Nada más porque va un domingo o tiene años de ir varios domingos al año a la iglesia? ¿Por eso es fiel? ¿Porque da su diezmo? ¿Fiel a quién? ¿Fiel a qué? Hay muy pocas familias fieles al Señor Jesús en nuestro tiempo. Hay muy pocos predicadores fieles. La mayoría somos predicadores infieles. No le servimos como deberíamos. La mayoría de los cristianos en nuestro tiempo no le servimos como deberíamos. No le adoramos como deberíamos. Un domingo vamos, otro día no. Cuando no nos desvelamos el domingo, el sábado en la tarde, en la noche, por una fiesta, cuando no nos desvelamos por ver el box o un partido de fútbol. Y al otro día, pues, ni tenemos ganas de levantarnos. Porque nos llega una visita a casa. No voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque me llegó visita. Realmente no alabamos ni glorificamos al Señor como se merece. Hermanos, ya es tiempo de que el Señor Jesús sea glorificado, porque Él ha resucitado. Mahoma, Él fundó su religión y murió, y está muerto. Confucio creó su sistema de ética, de reglas, de leyes, pero está muerto. Zoroastro formó su religión, zoroastrismo, pero está muerto. El Señor Jesús no formó un sistema religioso. Cosa curiosa, Jesús no vino a establecer un sistema religioso. La iglesia no es un asunto religioso. Jesús vino a morir por sus pecados y los míos. Vino a morir, al tercer día resucitó. Él está vivo en este momento. Pero nosotros ni siquiera le glorificamos como Él se merece. Le digo, vamos cuando queremos, y hasta eso, tarde. Y siempre salimos con nuestro pretexto, más vale tarde que nunca. Cuando si realmente amáramos al Señor, ahí estaríamos, puntuales, deseosos de que llegue el domingo para ir a glorificarle. Es algo interesante, hermanos, como otros grupos religiosos, como los islámicos, están creciendo. Ellos, fielmente, varias veces al día, doblan sus rodillas, hacen su adoración,
hacia la Meca, inclinándose hacia la Meca, la ciudad sagrada de ellos. Fielmente, varias veces al día, y dejan todo lo que están haciendo para adorar a su Dios. Ellos nos enseñan. Y nosotros que tenemos a un Cristo crucificado y resucitado, que está vivo en este momento, no lo adoramos como deberíamos. La noticia más importante del mundo es: ha resucitado. Por lo tanto, esta noticia puede cambiar o debe cambiar nuestra vida. Si usted, que nos escucha o nos ve, en este momento quiero hacerle una pregunta. Si usted muriera, ¿está seguro de que iría al cielo? ¿Está usted 100% seguro de que iría al cielo? No le estoy preguntando si va a una iglesia o si ya conoce, porque a veces decimos, ya conoce la palabra. Conoció la palabra, a veces decimos. No le estoy preguntando si conoció la palabra. Yo le estoy preguntando, si en este momento usted muriera, ¿está seguro de que iría al cielo? No le estoy preguntando si va a una iglesia o si fue a una iglesia o si fue de niño. No, ¿está seguro de ir al cielo? Si no está seguro, déjeme decirle lo siguiente. Usted necesita reconocer que ha pecado. Yo necesito reconocer que he pecado. Tenemos que reconocer que hemos pecado. Y podemos decir, bueno, es que yo no mato, no robo, no asesino, no me porto bien con la gente, con los vecinos. No. No estamos hablando de pecados grandes. ¿Ha echado alguna mentira? Dice la Biblia que la mentira es pecado. Dice la Biblia que un mal pensamiento es pecado. Dijo el Señor Jesús, cualquiera que mira a una mujer, que la mira para codiciarla en su corazón, con ella ya adulteró. Cualquiera que a su hermano le dice fatuo, ya lo asesinó. O sea, no necesitamos matar. Tan solamente con el hecho de desearle a alguien mal, o de haberme peleado o haber ofendido a alguien, eso ya es motivo ante Dios de homicidio. Hemos pecado con la vista, con el pensamiento, con las palabras. Hemos pecado. Pero también tenemos que entender que la paga del pecado es muerte. El pecado trae su consecuencia y la paga del pecado es muerte. Es decir, aquí estamos vivos en este momento, pero el día que muramos físicamente, ya sea por enfermedad, ya sea por accidente, ya sea por muerte natural, el día que muramos, nuestro cuerpo ahí va a quedar, pero nuestra alma va a ir a un lugar que la Biblia llama infierno. Y créame que el infierno no lo usamos para asustarle. Porque mucha gente dice, no, es que ustedes los hermanitos, los aleluya, llámese, nos dicen de muchas maneras. Usan el asunto del infierno para amedrentar, para asustar a la gente y ganar adeptos. No, déjeme decirle, sinceramente a mí me gustaría que el infierno no existiera. Y le digo, ¿por qué? Porque familiares míos han muerto y están en ese lugar. Murieron y están en ese lugar. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesús le ofrece a usted la oportunidad de no ir al infierno. No es por obras, no es por portarnos bien, porque somos malos por naturaleza. No es por ir a la iglesia, no es por ser religioso. No, eso no es bueno ser religioso en algunos momentos. Es bueno hacer buenas obras.
Es bueno portarse bien, pero eso no es suficiente para salvarnos. Es por eso que vino Cristo a morir por usted y por mí. Es por eso que Él permitió, déjeme decirle, Él permitió que lo crucificaran. Él lo permitió. Él puso su vida por usted. Él se entregó por usted, por mí, por mis pecados. Murió. Al tercer día, Él resucitó, de lo que estamos hablando. Y Él está vivo. Y ese Jesús que está vivo quiere salvarle. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Señor Jesús quiere salvarle. Por eso murió. Por eso resucitó, porque quiere salvarle a usted. Lo único que usted tiene que hacer es una oración tan sencilla. Es como decirle unas palabras como las siguientes. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Reconozco que te he ofendido. Y reconozco que no puedo salvarme. En este momento te pido perdón por mis pecados. Te pido que me salves. Te pido que me lleves al cielo. Y te doy las gracias porque moriste en la cruz por mí y resucitaste el tercer día. Dígale estas palabras al Señor Jesús. Yo no le prometo nada. El que le promete es el Señor. Él le salvará a usted. ¿Le gustaría decirle estas palabras al Señor? Vamos a concluir nuestra prédica a través de una oración. Señor Jesús, hoy en este momento te alabamos y te glorificamos, porque tú un día viniste para entregar tu vida por nuestros pecados. Te doy las gracias porque moriste y te glorifico porque al tercer día resucitaste. Te doy las gracias porque me has salvado, no porque soy bueno, sino porque soy pecador, Señor, y tuviste misericordia de mí. En este momento, pongo en tus manos a cada uno de los hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando. Que tú les bendigas también. Que puedas transformar nuestra vida como transformaste la vida de tus discípulos. Y si en este momento hay alguna persona que necesita ser salva, Señor, que así sea. Yo le voy a pedir así con sus ojos cerrados y su rostro inclinado. Dígale al Señor Jesús. Usted que necesita la salvación en Cristo, dígale, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y reconozco que te he ofendido. Te pido que perdones mis pecados. Te pido que me salves. Te doy las gracias porque diste tu vida en la cruz por mí. Y te glorifico porque al tercer día resucitaste. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted en este momento le ha pedido al Señor Jesús que sea su Salvador a través de esta pequeña oración, le ruego que me lo haga saber a través de un mensajito, lo que llaman inbox. Me gustaría mucho que usted me dijera, hermano, yo hice la oración para recibir a Cristo y vamos a orar por usted. Hermanos, tuvimos muchos problemas con la transmisión, se estuvo cortando continuamente. Usted va a encontrar en varias partes esta predicación porque continuamente se estuvo cortando, pero esperamos en Dios que haya sido de bendición. Rogamos, hermanos, por sus oraciones, rogamos que oren por la salud de su servidor. Ustedes saben que tengo el problema de cáncer en el páncreas. Estoy ahorita en las sesiones de quimioterapia este martes pasado.
Fui a la sexta sesión. Gracias al Señor fue menos agresiva que la ocasión anterior, que la quinta sesión. Hoy, gracias a Dios, pude levantarme con un poquito más de fuerza, y dentro de unos 10 días más o menos, el día, que es el día 28 de este mes, me tocará la séptima sesión. Así es que rogamos de sus oraciones, hermanos. Rogamos de sus oraciones para que Dios pueda darnos fortaleza. Mi esposa, pues fortaleza física para las atenciones que ha tenido para conmigo, y también para su servidor, para que la quimioterapia no sea tan agresiva. Rogamos también sus oraciones para que Dios pueda suplirnos algunas de las necesidades que tenemos, y también pues que Dios pueda bendecir las diferentes iglesias, que pues hermano, la iglesia no es el templo, la iglesia es la congregación. Que Dios siga bendiciendo nuestras iglesias, ¿no cree? Que Dios pueda seguir bendiciendo, aunque no haya reuniones en los templos, que las iglesias sigan creciendo. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga y les prospere grandemente. Seguimos a sus órdenes. Si en algo podemos servirles a través de un mensajito, estamos aquí para servirle. Dios los bendiga, hermanos.